oración de fe. ¿Se acuerdan de Josué? Josué le habló al sol, le dice: detente, sol, detente. Tremendo. Y tu luna en el valle de Jalón, citando el libro de Josué, capítulo 10, verso 12. ¿Qué hizo Josué? Lanzó una palabra de fe y el sol se detuvo. Algo tremendo. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estaba en la barca, que hubo gran tempestad? El Señor le ordenó que cesara la tempestad. Calma. Los discípulos decían: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es este? El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. La oración de fe. Todo creyente necesita ejercitarse en la fe, declarar, llamar las cosas que no son como si fueran. Eso dice la Biblia, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios te hizo a ti y a mí, nos hizo a imagen y semejanza. Y al hacernos a imagen y semejanza, nos dio esa característica de poder llamar las cosas que no son. La oración de fe. Hay otro tipo de oración. San Mateo, capítulo 18, 19, la oración de acuerdo. Que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, será hecho por el Señor. Y ahí que es tan importante la oración grupal, entre familias, entre esposos, entre hermanos, entre compañeros, pidiendo por una causa. Oración de acuerdo. Citando San Mateo capítulo 6, verso 6. Vamos a ver si de pronto podemos compartir un poco. Seminario, aunque al finalizar el seminario, finalizarlo, vamos a este material que hemos recopilado es para cada uno de ustedes. Lo vamos a dar al final para que no perdamos un poco de interés y lo leamos y digamos: no, pues ya yo ya lo leí, ya para qué voy a participar, ¿verdad? Entonces nos pasa eso. Pero es un material muy importante que lo podemos ir estudiando, ir ejercitando. Estamos en la oración de acuerdo. Dios nos ponemos de acuerdo, será hecho por el Señor. La promesa. ¿Sí? Y así es. Viene la oración de sanidad. Tremendo. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, versos 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Citando Santiago capítulo 5, 14 y 15.
es una realidad. Necesitamos, más adelante vamos a abordar algo muy importante sobre toda esta oración, cómo realmente se hace eficaz y por qué muchas veces no vemos los resultados que posiblemente esperamos. A mí me sucedió una vez, o no una vez, muchas veces. Hace muchos años oro por los enfermos. Algunos se han sanado, otros se han muerto. Pero la voluntad de Dios. Hace unos años atrás, un matrimonio, ella colombiana, una ex monja católica, y el esposo italiano. La ex monja no quería saber nada de Dios. Ella fue misionera en el África y vio muchos niños morir de hambre, y ella renegó de Dios y colgó los hábitos. Vino a la ciudad de Nueva York, se casó con ese italiano y él enfermó. Cuando él enfermó, le hicieron un trasplante de hígado y el cuerpo rechazó el hígado. Le hicieron un segundo trasplante y el cuerpo rechazó el segundo trasplante. Los médicos le dijeron: señora, si usted cree en Dios, órele a Dios para que Dios le haga un milagro, porque ya nosotros no podemos hacer nada. Un tercer trasplante no se le puede hacer porque ya los tejidos ya no van a funcionar. Ella tenía una amiga cristiana. Dice a la amiga: ¿por qué usted no habla con su pastor a ver si va y reza por mi marido? Le dice ella. La hermana me comunica y yo le dije: claro, con mucho gusto yo voy, pero si ella está presente. Porque me mandó a decir de que le dijera cuándo iba a ir para ella no estar ahí. Y el mensaje que le envié, pues, que yo iba con mucho gusto si ella estaba presente. No sé por qué lo hice, pero así fue. Me contestó de que ella no iba a estar. Y bueno, pues yo no voy. Después me volvió nuevamente a llamar a través de la hermana, que me esperaba en determinada hora en el hospital. Fui, realmente el color de piel de él era literalmente como un papel de blanco. Claro, el hígado no le estaba funcionando, de máquinas y cosas de ese tipo. Le hablé, le presenté al Señor Jesucristo, hizo profesión de fe. Le pregunté que si él creía que Dios lo podía sanar, me dijo que sí. Oré por sanidad por este hombre. Al momento de haber salido del hospital, cuenta la esposa que el rostro empezó a tomar color y el Señor lo sanó. En poco tiempo, un domingo, estábamos en el servicio matutino en la iglesia, cuando de pronto veo una pareja entrar por la puerta principal de la iglesia. Era él con la esposa, dándole gracias a Dios por su sanidad. Dios lo hizo. Sí. Y así sucesivamente. Siempre oremos por los enfermos, ¿sí? Creyéndole al Señor, creyéndole al Señor.
A veces hay una lucha en nosotros. Hay una lucha interna. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esa lucha interna es luchar contra nuestra incredulidad. A veces somos incrédulos. A mí me pasó. Yo oraba por una joven iniciando el ministerio de oración. Oraba por una joven. La mamá me llamó para que orara por ella y llevaba días sin comer y gritaba esta joven. Y entre más oraba por ella, ella gritaba más duro, y eran unos gritos espantosos, era un dolor por todo el cuerpo. Algo vino en mi corazón y era que yo estaba haciendo lo que Dios decía en la Biblia, citando este texto de Santiago 5. Orando por los enfermos, uniéndole con aceite. Pero había una guerra dentro de mí y quería salir de esa casa. Fui donde la señora, le dije, bueno, no se preocupe, el Señor la está sanando. No se preocupe, el Señor la está sanando. Y salí de ahí a hablar con el Señor. Subí al carro y empecé a hablar con el Señor. Le dije, Señor, yo hice lo que tu palabra me dice, que ore por los enfermos, ungiéndole con aceite. Eso lo hice. Pero en mi corazón hay una guerra, Señor. Perdona, Señor, toda incredulidad, Señor. Perdona. Y yo me arrepiento, Señor, de cualquier residuo de incredulidad que haya en mi corazón. Me arrepiento, Padre, en el nombre de Jesús. Porque yo creo que tú sanas. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Señor. Y me fui a mi casa. Al ratico de haber llegado cuando el teléfono y era la mamá de la muchacha llorando. Me asusté. Pensé lo peor. La hermana lloraba de gozo porque el Señor había sanado eso. Dios lo hizo. Sí. Necesitamos luchar contra la incredulidad que a veces se anida en nuestros corazones. ¿Sí? Y pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Necesitamos declarar esa palabra de fe. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos, con la boca nosotros declaramos lo que creemos. ¿Sí? La oración es muy importante. Oración de fe, de sanidad, y no solamente en sanidad, de muchas cosas. Como le digo, a través de todo este seminario vamos a entrar en diferentes tópicos. Vamos a ir entrando en terrenos profundos. Casi generalmente en la iglesia pocas veces se toca cuando se habla de oración esos terrenos. Y es muy importante nosotros como ministros de la palabra estar bien cimentados en ella y saber quiénes somos en Cristo. Cuál es nuestra autoridad y cuál es el poder que el Señor nos da. ¿Sí? Todas estas cosas las iremos abordando a medida de que vayamos entrando en este seminario. Quinta, la oración intercesora. Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia
por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 1:2. Tremendo. Para abundar un poquito más en esa palabra, encontramos a Jeremías, el profeta llorón, Jeremías, del capítulo 29, verso 7. Esto es lo que dice Jeremías. Dice: y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tremendo. Orar por la ciudad donde nosotros vivimos. Uno de nuestros lemas en Oración Mundial es orar por la familia, orar por la iglesia, orar por nuestras comunidades, orar por las ciudades, por naciones y gobiernos. 6 puntos fundamentales tenemos en Oración Mundial. Orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros hermanos. Es tan importante orar por todo lo que nos rodea, empezando por nuestra familia. Hay muchos hijos, hermanos, parientes que queremos entrañablemente y no conocen al Señor. No saben que si un día parten, y si parten sin el Señor, quedan destituidos de la gloria de Dios. Y ya sabemos para dónde van aquellos que duermen en la muerte sin Cristo. Entonces, es importante orar por él. A veces el Señor nos inquieta a orar por una persona específica. Oremos. Inmediatamente vemos lo que estemos haciendo y oremos por esa persona. ¿Sabe que esa oración lo puede salvar incluso de la muerte? Hace unos años atrás, yo estaba soltero, tenía un compañero de apartamento, Guillermo García, compañero. Lo he buscado y no lo he podido encontrar hace muchos años. Un hombre de oración. Estaba él ya para dormirse y el Señor lo inquietó a orar por mí. Y él se levantó a interceder por mí. En esa hora, en ese momento en que este hombre estaba orando por mí, yo estaba siendo atracado por unos delincuentes que trataron de quitarme la vida. Yo llegué a un hospital con el músculo de mi antebrazo izquierdo en la mano derecha. En ese momento este hombre estaba orando. Dios me salvó, porque estos hombres venían a matar. Oremos cuando el Señor nos inquiete a orar por alguien, oremos. Yo doy gracias a Dios por mi hermano Guillermo García, que oró por mí en ese momento. El Señor me salvó. Miren, importante que es la intercesión. Y lo mismo sucede. Ciudades convulsionadas, ¿sí? Hay delincuencia, anarquía. Se levantan a romper buses y vitrinas y cosas de ese tipo, ¿sí? Toda esa anarquía viene de ese espíritu del maligno.
Dice el Señor Jesucristo que el mundo yace en poder del maligno. Y nosotros vivimos dentro de ese mundo. Por eso en la oración estrella del Señor, en el capítulo 17 de San Juan, dice, orando por nosotros, os ruego, orándole al Padre, os ruego, no que los quite del mundo, sino que los guardes. ¿Por qué? Porque necesitamos estar aquí en medio de tinieblas y oscuridad para que la misericordia de Dios toque a aquellos escogidos que todavía no lo conocen. Por eso necesitamos que esa palabra fluya, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, y toque a los perdidos. Oremos por ellos, permanentemente oremos, empezando por nuestra familia. Oremos por nuestros vecinos, por nuestras comunidades, oremos por nuestros jóvenes. Mucha de nuestra juventud se está perdiendo. Nosotros guardamos el carro al otro lado, tenemos que pasar un parque. Y siempre en ese parque hay un olor a marihuana impresionante. Jovencitos escapan del colegio y se van para el parque a fumar marihuana. Mucha de nuestra juventud se está perdiendo. Necesitamos interceder por ellos, interceder por nuestras comunidades. Hay muchos oficiales electos y muchos funcionarios que son corruptos, que no son honestos, que no sirven realmente a los intereses del reino de Dios, no sirven a los intereses del reino del diablo. Tenemos que orar por esa gente, orar para que el Señor levante en nuestras congregaciones hermanos que corran a esos puestos, a esas posiciones. Se nos había enseñado que la iglesia no se mezclaba con la política. Nosotros pastores no corramos nosotros a posiciones de gobierno, no corramos a eso. Dejemos eso para nuestros hermanos, pero necesitamos que en posiciones claves en las alcaldías, en las gobernaciones, hayan hombres y mujeres de Dios. Necesitamos, ¿sí? Porque si no, quedamos a merced del enemigo de las almas. Hace unos años atrás en la ciudad de Nueva York había un canciller de educación que sacó una cartilla que llamaba la cartilla del arco iris para enseñar a los niños preescolares de que era normal matrimonios en personas del mismo sexo y que eran familias que se podían levantar sanas. Nosotros nos levantamos en oración y también en acción. Y ese hombre fue destituido. ¿Sabe el mal que hubiera hecho a esos niños? Haber permitido ese tipo de enseñanza, ese tipo de literatura para nuestros niños. Y todavía siguen. Y van avanzando. La iglesia tiene que ser una iglesia intercesora, interceder por nuestras ciudades, interceder por los oficiales, interceder. La oración matutina es tan importante. Antes de empezar el día, empezarlo en oración. Dice Proverbios 8:17,
Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Tremendo. Miren lo que dice Job, citando a Job capítulo 8, del 5 al 7, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tremendo. La oración matutina es poderosísima, poderosísima. La oración matutina toca el corazón de Dios. Prácticamente preparados. Necesitamos prepararnos para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Más adelante vamos a abordar todas estas cosas. Todo lo que tiene que ver con los impedimentos, la oración, todo lo que tiene que ver con la oración no contestada, todas estas cosas. El Señor nos lo revela en su palabra. ¿Sí? Tremendo. Así es. Así que necesitamos esa oración matutina. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos entrar en la mañana, antes de empezar el día, en oración. Nosotros creemos firmemente que no podemos empezar el día, nuestras actividades, sin presentar nuestra vida delante de Dios, nuestra familia y cada uno de ustedes, ministros del Señor. De Oración Mundial Radio Televisión, nosotros oramos por todos ustedes en las mañanas, siempre orando para que el Señor los guarde, el que está pasando prueba, para que el Señor saque de esa prueba. Dice la Biblia que Dios no nos dejará hacer prueba más de lo que podamos resistir. Hay mucho desánimo en el ministerio, muchos ministros que quieren dejar el ministerio por diferentes situaciones. Hay familias ministeriales que muchas veces han pensado separarse, irse cada uno a un lado. ¿Sí? Hay hijos que son los que sufren las consecuencias del divorcio, los patrones de conducta se rompen. Y nosotros continuamente estamos orando, intercediendo para que el Señor se glorifique grandemente. Así que es bien importante, mis amados hermanos, que podamos realizar permanentemente la intercesión por nuestros hermanos. Amén. Así es. Hay oraciones relevantes en la Biblia. Tenemos el caso de Moisés, cuando Moisés fue llamado, citando a Éxodos, capítulo 3, 4:17. Es una conversación que Moisés tiene con Dios, ¿no? Y el Señor lo llama. Hay ese diálogo divino, precioso. También Job, cuando se encontró en esa situación tan difícil que el enemigo de las almas le quitó todo, a su familia, amigos, se vinieron en contra de él. Una situación muy difícil, lo perdió todo, sus ganados murieron. Fuera de eso, la sarna que le vino por el cuerpo. Una situación difícil la que pasó Job. Y ahí de esa oración maravillosa que le hace al Padre, reconociendo su humanidad, que realmente no era nada.
Dios busca hombres y mujeres que abran su corazón. Tremendo. Vemos el caso de Ana, la madre del profeta Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Dice la Biblia de que ella susurraba delante de la presencia de Dios. Incluso el sacerdote Elí la tomó por ebria. Y dice, no, Señor, no soy una mujer ebria. Soy una mujer que tiene amargura de corazón. Sí. Porque su esposo Alcaná tenía otra esposa, Penina, y ella sí le había dado hijo. Sin embargo, él amaba a Ana. Y Dios, al ver su amargura, Dios le respondió su oración y le dio un hijo varón. Y después le dio muchos más hijos, pero en especial este. Y se lo dedicó al Señor. Yo, Señor, si tú me lo dieras, yo le dedicaré todos los días de mi vida. Todos los días. Y así fue. Lo llevó pequeñito allá, el sacerdote Elí. Y periódicamente le llevaba túnicas y vestidos al niño. Tremendo. También vemos la oración de David en el Salmo 51. Es una oración de arrepentimiento. Pecado me concibió mi madre. Perdona mis pecados aún, los que me son ocultos. Los exégetas bíblicos dicen que esa oración fue después de que él pecó con Betsabé. Y ahí fue cuando él trajo ese salmo, el Salmo 51. Tremendo. Oraciones famosísimas en la Biblia, como en el caso de la oración de Elías en el Monte Carmelo. ¿Recuerda? Cuando vinieron todos los sacerdotes de Baal y él oró al Señor y él le hizo holocausto a Dios. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y lamió. Oraciones poderosísimas. La misma oración del rey Salomón, citando Primera de Reyes, capítulo 3, 6 y 9, donde le oró al Señor y cómo guiar a este pueblo. La única forma es que me dé sabiduría. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y el Señor lo bendijo con sabiduría. Dice que fue uno de los hombres más sabios que hubo sobre la tierra en aquel momento. Rey Salomón. Tremendo. Otra oración famosa es la oración del rey Ezequías, pidiendo la liberación de Israel de sus enemigos. Citando Segunda de Reyes 19, 15 y 19. Como les digo, mis amados hermanos, todas estas notas, este seminario, cada uno de ustedes va a tener una copia. Que hay cosas muy interesantes para que podamos revisar y podamos consultar. ¿Sí? Yo traté de revisar muchos materiales de oración, pero todos hablan en sí de la oración, pero no realmente la esencia de la oración. La oración tiene esencia, ¿sí?
Y necesitamos conocer esa esencia para nosotros no llegar allá delante de la presencia del Señor y pensar como decíamos al principio, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que entramos al trono de la gracia? ¿No entramos? ¿Sí? Yo creo que sí, pero no sé, en el fondo no sé. Y todas aquellas cosas tienen que despejarse, sacudirnos de todo aquello que nos impide tener una oración eficaz delante de Dios. Es sumamente importante que podamos elucidar todas estas cosas. Tremendo. Y así sucesivamente, ¿no? Como la oración de Habacuc, citando Habacuc capítulo 3, del 2 al 19. Aunque en los corrales no haya ganado, aunque no tenga nada, con todo yo me gozaré. Tremendo. Otra de las oraciones famosas fue la de Jonás. ¿Se acuerdan? Cuando Jonás estaba allá en el vientre de aquel pez, clamando de eso. Dios lo oyó, porque Dios tenía una misión para Jonás y a regañadientas fue y cumplió la misión. Pero Dios tuvo misericordia. Y no solamente de Jonás, sino de Nínive y todo su pueblo. Todas estas oraciones son las de Antiguo Testamento. Famosas en el Nuevo Testamento, vemos el caso, la más famosa es el patrón que el Señor nos da en el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Muchos lo dicen literalmente, el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro realmente es un patrón para glorificar y exaltar a Dios. El Padre Nuestro no es muchos, ese es uno de los problemas de ciertas religiones, lo rezan y, como dice la Escritura, creen que por la repetición esas oraciones van a ser escuchados. No, hay un patrón. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la grandeza de Dios, santificado sea tu nombre. Santificar y exaltar el nombre. Tremendo, santificado sea. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Siempre que nosotros estamos predicando la palabra del Señor, estamos anunciando el reino de Jesucristo. Siempre. El reino de Jesucristo viene a cada convertido, a cada hombre, a cada mujer de Dios que se va convirtiendo, viene el reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios. Necesitamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, será hecho, dice la Escritura. Necesitamos conocer la voluntad de Dios sobre cada cosa. El apóstol Juan abunda mucho en este aspecto. En San Juan 2:27 dice: si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos para con Dios por la fe en Jesucristo. Si nuestro corazón nos reprende, ¿sí? Nosotros necesitamos entrar en confianza al Señor. Señor, voy a tomar una acción, Señor. Si es tu voluntad, Señor, ponme paz en mi corazón. Si no es tu voluntad, Señor, Padre Santo, muestra. Y Dios lo muestra y viene turbulencia. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que van a efectuar un viaje o una inversión, una decisión que no saben qué hacer, pero tienen turbulencia, ¿sí? O sea, nerviosismo y cosas de ese tipo. Cuando eso sucede, mis amados hermanos, no
no actuemos, esperemos. Espera en Jehová y Él hará. Esperemos en el Señor. ¿Sí? Eso es muy importante, esperar en Dios. Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Encomendemos al Señor cada aspecto de nuestra vida. Encomendémosle al Señor. Cada acción que hagamos, encomendémosle al Señor. No hagamos nada por iniciativa propia, así, sin antes consultar al Señor. Hagamos. Que sea un hábito de nosotros. Un hábito cristiano. Recordemos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una calidad de vida que se experimenta con el ejercicio de la vida. Ese es el cristianismo. Y necesitamos ejercitarnos día a día en todas las disciplinas cristianas. Amén. Así es. ¿Se acuerda? Está una oración famosa en el Nuevo Testamento, la oración del publicano, citando a San Lucas, capítulo 18, 13. Dice la Biblia que este hombre ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Y declaraba: yo pecador me confieso, yo pecador. Y el Señor muestra, dice, y que el otro se daba golpes de pecho. Y decía: no, yo no soy ni siquiera como un hombre arrepentido. Un corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios celestial. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Tremendo. Así es. Así sucesivamente podemos ver todas las epístolas del apóstol Pablo orando por los hermanos de la iglesia, por cada una de las cartas de él, siempre los Efesios, los Tesalonicenses, por los romanos, todos los Colosenses, Filipenses, por todos, siempre nos tenían oración. Y es lo que nosotros necesitamos, mantenernos en oración los otros. Amén. En todos estos aspectos de la oración hay algunos impedimentos. Hay impedimentos en la oración. ¿Cuál es el primer impedimento de la oración? El primer impedimento de la oración son para personas no convertidas. Hay personas no convertidas que piensan que van a llegar al trono de la gracia, y no es cierto. Citando Proverbios capítulo 15, verso 8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Tremendo. Una persona que no es convertida, en vez de encontrar gracia delante de Dios con su oración, ¿sí?, va a encontrar de que Dios repudia esta oración. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través de Jesucristo. Él tuvo que haber experimentado la redención, la justificación, la santificación. Tuvo que haber experimentado aquella maravillosa obra del Evangelio de Cristo en su vida para poder clamar a Dios. De lo contrario, es una oración rechazada por el Padre, rechazada por Dios. Créame que es una realidad. Hablo a mis amigos,
a los televidentes que no conocen al Señor, este es un momento crucial donde necesitamos, como dice Pedro, arrepentidos y convertidos para que bajen de la presencia de nuestro Dios tiempo de refrigerio. Arrepentirnos delante de la presencia, convertirnos, para que esta oración no sea abominación al Señor, sino que Él la reciba con ¿qué? Con gozo, como dice la Escritura. Será para mí gozo tremendo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. A la oración de los rectos es su gozo. Tremendo. Proverbios 15. Estamos hablando en este momento de los impedimentos en la oración. Hay algo que es para que nosotros meditemos en esto. La falta de consagración nos lleva a caminar en las obras de la carne. Eso es cierto. La falta de consagración nos lleva a caminar en las obras de la carne. ¿Saben por qué? Porque todos los seres humanos traemos una herencia de Adán, esa herencia adámica está en cada corazón de cada ser humano, creyente y no creyente. Okay. Ahí está la tendencia a cometer errores, tendencia a la maldad. Nuestro espíritu es regenerado cuando se convierte a Cristo. Somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay una carne que no se convierte. Esta carne se sujeta. El espíritu la sujeta. Dice, quieto veneno. Hay que sujetarla, pero no se convierte. Hay una palabra que cito mucho. El apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. Las cosas que quiero hacer, no hago. Las que no quiero hacer son las que hago. Mas sé que hay una ley de pecado dentro de mí que se revela contra la ley de Dios. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Tremendo. Por eso. Porque hay una tendencia en cada uno de nuestros corazones a cometer errores. Entonces, si no nos consagramos, vamos dejando poco a poco que el mundo vaya entrando en nosotros. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos caminando ¿en qué? En las obras de la carne, como dice el libro de los Gálatas, citando capítulo 5, verso del 19 al 21. Obras de la carne. De pronto, cuando nos damos cuenta, es que empezamos a tenerle fastidio a las personas, a tener odio, a tener resentimientos, a tener rencillas, a pelear con todo el mundo. Estas son obras de la carne. Sí. Y así sucesivamente. No necesariamente hay que fornicar o hay que ser un borracho. Cosas muy sutiles. El enemigo ataca al creyente. ¿Sí? Por este aspecto, cuando menos nos damos cuenta, no somos cristianos, creyentes, espirituales, sino carnales. El creyente, el cristiano espiritual y el cristiano carnal, que se deja llevar por todas esas cosas. Pero es maravilloso cuando en ese mismo capítulo, ¿sí? En el verso 22, citando
Gálatas dice más el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre, toda aquella ramificación del fruto del Espíritu que va buscando el creyente. El Señor lo va llenando de esa gracia. Y cuando alguien ve a un creyente, a un cristiano espiritual, dice: noto en ese rostro paz, tranquilidad, quietud. ¿Verdad? Sí, precisamente por eso. Y es muy importante nosotros liberar esa lucha en la carne. Hace muchos años atrás alguien me comentaba sobre algo de un parroquiano que tenía dos perros de pelea, uno blanco y uno negro. Cuando bajaba al pueblo, los ponía a pelear y a veces ganaba el perro negro, pero otras veces ganaba el perro blanco. Y alguien se le acerca y le dice: venga, ¿cuál es el secreto que a veces gana el perro blanco y otras veces gana el perro negro? Dice: muy sencillo, cuando quiero que gane el perro negro, pongo a aguantar hambre al perro blanco y viene desnutrido, débil, y el perro negro le cae encima y lo derrota. Pero cuando quiero que gane el perro blanco, entonces pongo a aguantar hambre al negro y el blanco le cae encima. Cuando nosotros alimentamos el espíritu sujeta la carne. Pero cuando alimentamos la carne, se levanta sobre el espíritu y hace estragos en el creyente. Es muy importante alimentar el espíritu constante, permanentemente. No que nos volvamos unos religiosos más. El mundo está lleno de religiosos. No, un religioso que tengamos esa calidad de vida, experimentando la gracia del Señor, ¿sí? Teniendo misericordia por los demás, compasión, ¿sí? Siendo las manos Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, para que un día podamos decir, como dice Pablo: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ser instrumentos en las manos del Señor. Otro pecado, otro impedimento de la oración son los pecados ocultos, o sea, pecados inconfesos. Es muy importante que el Señor nos revele el pecado aparentemente más pequeño que hay en nosotros. Lo revele para que sea lavado por la sangre de Jesús. Mis amados hermanos, esto es muy importante, muy importante. Anteriormente he comentado esta parte. Hace muchos años atrás ministraba a una señora. Hoy en día está en el ministerio pastoral. Y esa señora me comentó, me dice: pastor, me está sucediendo algo que no puedo entender. Cuando yo era un adolescente, tuve un embarazo en mi familia, una familia cristiana. Para ellos fue una tragedia en la familia. Entonces me llevaron a un sitio para que abortara y yo aborté. Y después me llevaron donde el pastor oró por mí. Pero pastor, yo todos los días tengo esa culpa de haber abortado a mi hijo. No sé qué pasa conmigo, ¿por qué? Preguntéle: ¿qué hizo el pastor cuando tú fuiste allá? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo él?
No, no, él oró por mí. Ya, fui para la casa. Le dije, él te ministró la medicina de Dios, te la ministró incorrectamente. La medicina de Dios era haberte llevado al arrepentimiento, para que a través del arrepentimiento ese pecado hubiera sido lavado con la sangre de Jesucristo, y la evidencia de que ese pecado fue perdonado es porque ya no tendrías complejo de culpa. Por lo tanto, necesitamos retomar el tema y entrar en arrepentimiento por haber cortado una vida. Y efectivamente, entramos en oración, sintió de haber abortado, dado a su hijo, y sintió un alivio que solamente el Señor lo da. Si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos para con Dios, la fe. Así es, mis amados. Impedimentos en la oración. Hay otro impedimento en la oración, que es la falta de perdón. Falta de perdón. Cuando alguien nos hace algo y nosotros no lo perdonamos, créanme que nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor desea sanarnos. Y esa falta de perdón se convierte en una raíz de amargura. Y necesitamos perdonar las ofensas. Siempre ministramos en sanidad interior esa gracia. La gracia del perdón, de aquel perdón divino que tuvo Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De ese perdón, Señor, lléname de esa gracia, lléname de perdón para perdonar a los que me hacen daño, a los que me han hecho daño. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien nos hace daño, nosotros quedamos ligados, quedamos unidos al ofensor, quedamos unidos con enojo, resentimiento, y todo esto se va convirtiendo en raíces de amargura. Tremendo. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, en verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura. Y una de las causas es la falta de perdón. El Señor Jesucristo dice: si no perdonáis a vuestros hermanos las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdona. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros estemos libres de toda atadura. Y por eso que necesitamos perdón. Digo, en sanidad interior nosotros siempre lo experimentamos. ¿Sí? La gracia del Señor, estamos ministrando sanidad interior desde 1992. Sanidad interior y liberación. Por eso es que hablamos de estos temas, porque son cruciales en el ministerio. ¿Sí? Y vemos la gloria de Dios cuando nosotros perdonamos los ofensores. Yo personalmente lo experimenté cuando el Señor me mostró esa gracia y me liberó de un resentimiento que tenía por alguien que en cierta ocasión me hizo daño. Cuando yo me acordaba de esa persona, se regaba la adrenalina por el cuerpo.
que un día no resistí más y le dije, Señor, yo perdono a fulano de tal, Señor. Yo perdono, Señor, por haberme robado, Señor. Perdono, Señor, por los insultos que me das, Señor. Perdono en el nombre de Jesús. Cuando yo hice esa oración de perdón, sentí como que algo se había salido de mi pecho. Sentí un alivio y me sentí liviano. Y de ahí para adelante, cuando volví a pensar en aquella persona, pensaba era con un sentimiento de misericordia y empecé a orar por el Señor. Ayúdalo, libéralo, Señor. Sánalo, Señor. Restáuralo, Padre, en el nombre de Jesús. Tremendo. Experimentar la gracia del perdón es maravilloso. Y la falta de perdón es un impedimento para entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Así es. Y hay muchas cosas que tienen estorbo. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Pedro nos pone uno de los ejemplos. En primera de Pedro 3:7 dice, ahí le hablan los maridos, pero también va para las mujeres y va para todo el mundo. ¿Sí? El que viola el derecho humano de su semejante, esa palabra. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Y va tanto para ellos como para ellas. ¿Sí? Y con todas las relaciones interpersonales. A veces estamos en posiciones relevantes, ¿sí? Y al personal subalterno lo tratamos mal. Y después pretendemos entrar al trono de la gracia. Y todas estas cosas traen estorbo a la oración. Amén. Así es, mis amados hermanos. Así que este es el primer módulo. Vienen otros dos módulos muy interesantes, como les decía anteriormente. Vamos a entrar en terrenos profundos